Bueno, en esta etapa del curso, semana 3, vamos a ver filosofía. El tema es periodo antropológico de la filosofía antigua. En este periodo se busca estudiar la virtud humana. En el anterior periodo era la etapa cosmológica de la filosofía antigua. Ahí se estudiaba el principio del universo, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el origen del universo? A ese término, bueno, sintetizado en un término, se le dijo arjé, ¿no? Arjé, principio de las cosas. En este caso, la virtud humana se le va a llamar arete. Ahora, estos filósofos antiguos de la etapa cosmológica se les conocía como metafísicos o naturalistas, estudiaban la naturaleza, ¿cierto? Los sofistas, que es la primera gama de filósofos que van a tener en este periodo, son antimetafísicos. No se van a preocupar, no van a preguntarse por el origen del universo, la esencia del ser, sino se van a preocupar por estudiar y enseñar cosas útiles. O sea, van a ser pragmatistas. Si enseño algo útil o si hago algo útil, si uso conocimiento útil, soy un pragmatista, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo útil para el Estado, ¿cierto? El Estado en Grecia, ¿no? En ese tiempo era el hablar bien, el escribir bien y el ganar discusiones, ¿cierto? La retórica, la gramática y la lística. Hablar bien, escribir bien y ganar discusiones. Entonces, para ellos la verdad era relativa, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir relativa? Que no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Entonces, los valores y las leyes son impuestos por la sociedad, ¿bien? O sea, si yo, por ejemplo, como digamos una relación abogado-cliente, ¿no? Por más que mi cliente haya, digamos, no sé, disparado a alguien y lo haya herido, entonces el abogado tiene que defender a su cliente, ¿cierto? Digamos un caso comparativo, ¿no? Se les pagaba a ellos para ganar discusiones, se les pagaba a ellos para que los defiendan, digamos, en un juicio, ¿no? Entonces no hay una verdad absoluta. Protágoras sintetiza, digamos, esa idea con el hombre es la medida de todas las cosas. Quiere decir que la verdad depende, o digamos, cada hombre tiene su verdad, ¿no? Para este hombre A es la verdad absoluta, para este hombre B es la verdad absoluta, para este hombre C es la verdad absoluta, ¿cierto? Y Gorgias, ¿qué dice? El ser no existe. Si existiese, sería incognoscible, y si fuese cognoscible, sería incomunicable, ¿cierto? Eso es lo que dice Gorgias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay por qué estudiar el ser. O sea, con esa frase dice, no hay por qué estudiar las esencias de las cosas. Bien. Opuesto a ello aparece Sócrates. Sócrates ya no es relativista, él es universalista. Y sí cree que hay un saber universal. Y el saber universal es la virtud del hombre, ¿ok? Por eso es un intelectualista moral, porque depende del conocimiento del bien. ¿Listo? Entonces, claro, como Sócrates, digamos, hacía que las personas conocieran este bien, ¿no? Primero, cuando tenía dos métodos, ¿no? La ironía y la mayéutica. La ironía era buscar que la otra persona se dé cuenta o reconozca su error, y la mayéutica era el arte de parir ideas, ¿cierto? Alumbrar la sabiduría. Bien, por ejemplo, en una de las conversaciones de Sócrates, ¿no? Uno decía, Sócrates, quisiera que me acompañes a una de las charlas que voy a dar. Sócrates, ¿qué decía? No tengo mucho tiempo, la verdad. Y la otra persona le decía esta frase, ¿no? Que mi charla ha sido calificada como muy, muy bella y también quisiera tu opinión. A lo que Sócrates pregunta a ella, ¿y qué es belleza? ¿Cierto? Bueno, belleza es lo mismo que una mujer, ¿cierto? La mujer representa la belleza. Entonces Sócrates le diría algo como, una cabra entonces también sería bella, una olla también sería bella. Y por más que sean objetos prosaicos, se debe admitir entonces que también tienen rasgo de belleza. Entonces, la belleza no está definida por únicamente mujer, ¿cierto? A lo que la persona que va a ir pensando, ¿no? Bueno, tiene razón, no conozco el concepto real de belleza, ¿cierto? Entonces, eso sería ironía. Bien, esta parte de ironía y mayéutica lo vamos a tratar de explicar en otro video por si no se entendió. Ese sería, digamos, el periodo antropológico de la filosofía y pues muchas gracias.